Hoy es día 27 de julio de 2012. Estamos con Ignacio Zapata y vamos a hacerle una entrevista. Nacho, ¿me puedes decir tu nombre completo y dónde naciste? ¿Desde cuándo participas en organizaciones y movimientos sociales y políticos? Bueno, mi nombre completo es Ignacio Zapata Narváez. Yo nací el 31 de julio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y inicié mis actividades de apoyo a movimientos sociales con las mesas directivas en la secundaria número 4, donde estaban compañeros estudiantes del Partido Comunista, y junto con el Grupo Democrático que teníamos nosotros nos aliamos y luchamos. Por supuesto no ganamos la mesa directiva, pero hicimos una buena planilla y eso me llevó a introducirme ya en los movimientos más amplios desde el tercer año de secundaria. 19. O sea, desde secundaria. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Pues tenía 14 años. Tenía dos caminos que tomar. Uno era el deporte y el otro era el activismo social. El deporte porque practicaba muy bien el voleibol y era seleccionado de Nuevo León y pues obviamente del equipo de la secundaria, que teníamos el segundo lugar en Nuevo León, y de la secundaria pues nomás yo era seleccionado de Nuevo León, los otros eran de la secundaria 7. Pero pues finalmente el físico mío no ayudó mucho a desarrollarme en el fútbol o en el voleibol por lo chaparro y lo no muy musculoso, y pues me tuve que optar por el camino del activismo social, para las inquietudes que tenía por la situación social que imperaba desde aquel tiempo, en aquel tiempo con los trabajadores, que eran muchos en las fábricas, pero principalmente con la situación que permanecía en mi casa, con mi papá, que era obrero, donde llegaban todas las quejas de los patrones. Papá trabajaba en Cerámica Regiomontana y luego fue chofer del licenciado Felipe Gutiérrez Zorrilla, un expanista. Desde ahí, pues papá, puras injusticias nos platicaba. Y bueno, yo de ahí tomé un poco más de conciencia y pues me integré posteriormente en la preparatoria a la planilla de izquierda, que solamente la pudimos ganar porque hicimos una alianza con la derecha, que por cierto encabezaba Antonio González, el actual secretario de Educación, y el rector. Con él fue con el que tuvimos que hacer plática a la izquierda, y lamentablemente un sector de la izquierda pues nos satanizó, nos acusó de ser de derecha, pero posteriormente les demostramos que la prepa tenía años en manos de la derecha y que nosotros fuimos capaces de arrebatársela y de dejar a la izquierda en mejores condiciones para ganar la dirección estudiantil. ¿Eso fue en qué año? Eso fue ya después de que terminé secundaria, pues ya tenía 16 años, ¿verdad? Aproximadamente del 51 que yo nací al 66 por ahí, 60, sí, porque me tocó estar en la prepa por el movimiento estudiantil de 68, 66, 68. A ver, entonces, tú muy joven, a los 14 años, empiezas a participar con personas del Partido Comunista, dijiste. Sí, ajá. Que también eran de tu edad, o sea. Sí, eran estudiantes también. ¿Y cómo claro. es que ustedes tenían esas ideas sobre el comunismo, sobre la izquierda, sobre la participación en cuestiones sociales tan jóvenes? Bueno, la verdad yo no las tenía, pero te estoy hablando de Arnoldo Rojo Hernández, Arnoldo Rojo y su hermano, que era el bibliotecario de
de la Facultad de Economía. Ellos, su papá era cartero y militaba en el partido. Ellos militaban y cuando llevaban literatura, y había una librería que estaba en Escobedo y Modesto Arreola del Partido Comunista, y ahí nos llevaban a leer los periódicos y las obras de Lenin, el quehacer y el Estado y la revolución, principalmente a Lenin, ¿verdad? Marx, pues, no le entendíamos la verdad en ese tiempo, muchos de sus planteamientos económicos, pero ellos militaban en círculos de estudio y buscaban cuadros que se distinguieran para hacer la lucha estudiantil, y nos encontraron a nosotros, que éramos un grupo deportivo político, ¿verdad? Y democrático. Entonces, aparte, pues cuestionábamos la dirección, etcétera, y bueno, encajaron ahí con nosotros, y no importa que muchos dirían que éramos también comunistas, nosotros lo que sea, nos salíamos con ellos. Y hicimos una planilla, y la planilla nos perdió, pero decidimos quedarnos en las actividades. Nos asediaron mucho y temíamos que nos fueran a reprobar o a correr, y entonces nos hicimos de actividades deportivas y culturales. Como nos daban el Quijote, según ellos muy bien, los de literatura, lo que hicimos fue convencer a la dirección que llevara en una obra de teatro al Quijote, y que el deporte pues casi fuera obligatorio. Y bueno, pues los maestros nos apoyaron, algunos que eran maestros también progresistas, no eran muchos, la mayoría eran de derecha y muy represivos, y obviamente pues no les gustaba el trabajo que realizábamos. Sin embargo, teníamos la fortuna de que con nosotros militaban también en el grupo democrático gente de la OCU, de Obra Cultural Universitaria, el compañero Humberto, que le decíamos Pirrín, que venían del Colegio Morelos. Ellos venían muy preparados, eran los mejores estudiantes de la secundaria, y ellos formábamos grupo con ellos, y por lo pronto pues teníamos simpatía con el estudiantado. ¿Qué secundaria era? La secundaria número 4, Miguel Alemán, que todavía está ubicada en Ocampo, entre Mina y Naranjo, actualmente. Luego se convertiría en una secundaria para trabajadores nocturna, y actualmente, no sé si, yo creo que fue cuando el profesor Coello Elizondo, implementó preparatorias y secundarias nocturnas, ¿verdad? Y el edificio fue ocupado para eso. ¿Tú entraste después a prepa cuando después del movimiento del 68? No, entré antes, entré en el 66. Sí, porque yo nací en el 51, tenía 14 años, 13, bueno, cuando entré era el 64, terminé el 66 la secundaria y me fui a la prepa, que todavía había examen de admisión y muchos de mis compañeros no pasaron. Yo tuve que presentar el examen y pues la verdad la universidad era medio elitista, porque me acuerdo que aunque pasé el examen, luego me mandaron llamar para decirme que no podía estar en la universidad porque papá no tenía un trabajo fijo, que ser chofer era un trabajo, ¿verdad?, que pues no justificaba que yo estuviera en la universidad. Sin embargo, pues papá llevó cartas de el patrón, etcétera, que tenía seguro y todo eso, y ya. El jefe del departamento escolar era el licenciado Manir Martos, y eran muy requisitosos para que gente como nosotros, que éramos de los barrios humildes, no entráramos a la universidad. Nos veían con ojo clínico. Y luego, cuando el movimiento del 68 también participaste, y en el 71. Sí, formamos una planilla, ganamos la mesa directiva. ¿De qué preparatoria? De la preparatoria número 1. En la alianza que hicimos con los de derecha,
ellos nos pidieron que lo único que no podían soltarnos era el consejero alumno, porque no podían dejar de tener minoría en el consejo. Nosotros accedimos porque el consejero alumno que nombraron era gente de nosotros, y ellos no sabían. Y accedimos también porque las mujeres de izquierda no eran bonitas, por decirlo directamente, y ellos querían que tuviéramos puras muchachas bonitas para ir a los grupos y que todos las votaran porque eran bonitas. Y sí tenían buena estrategia, porque sí votaban los alumnos. Y accedieron también a darle la Secretaría de Acción Femenil a la compañera Litet Chavarría, pues hija del doctor Chavarría, destacado miembro del Partido Comunista. A Litet la corrieron de su casa porque se vino con la planilla de nosotros. A ese grado llegó el conflicto. Diciendo yo que yo no fuera el presidente de la mesa directiva. Entonces, a mí me pusieron de secretario y ganamos. Y entonces nosotros reformamos los estatutos, nombramos a la Junta de Representantes como máximo organismo y pues democratizamos. Ya no eran el presidente y el secretario los que decidían todo. Y ahí, cuando se agudizó mucho el movimiento del 68, llegó a una reunión que teníamos de representantes estudiantiles, donde estábamos decidiendo nuestra participación, y había mucha oposición. Llegaron los compañeros María de la Paz, el compañero Ignacio Olivares, el compañero Héctor Torres, el compañero, no sé si iba José Luis de Sauce con ellos, que sabían que estábamos decidiendo la participación de nosotros, y finalmente decidimos participar. Y me nombraron a mí para ir al Consejo Estudiantil a representar a la prepa. Y todo eso se informaba en los grupos, por cada representante de grupo. Y para hacer participar a la base estudiantil, cuando menos representativamente. Y entonces ellos se fijaron ahí, como quien dice, quién movía el agua. En esa junta se esmeraron, hablaron conmigo y me dijeron que era muy importante que yo acudiera a unas juntas que estaban realizando ellos en la calle Espinosa, entre Colegio Civil y Juárez, que después me enteré era la casa de los jesuitas, donde se reunían a estudiar la teología de la liberación. Yo ya tenía más elementos de estudio, metodológicos y todo, y ahí empecé con ellos a leer marxismo y a hacer un trabajo pues 1000 veces más organizado del que hacíamos, incluyendo la mesa directiva, que ellos no creían en esa forma de organización, ¿verdad? Y me fui al área de ingeniería y ciencias como estudiante, y terminé el área de ingeniería y me fui a la facultad de química. Y el movimiento continuaba, y pues los compañeros se habían radicalizado, estaban en la guerrilla, nosotros estábamos muy jóvenes y como que ellos no querían mezclarnos, y nos tenían en tareas que ellos llamaban del kinder. ¿De qué? Del kinder. Ir a vigilar la central de autobuses, que si no había soldados, policías, ir a checar el carro de algún compañero que iba a hacer algún asalto o alguna movilización. Pero yo estaba muy cuestionado de la militancia en el grupo, una porque yo no le veía perspectivas a un movimiento armado. Sin embargo, ya habían decidido eso, y yo sabía que Lucio Cabañas estaba en la sierra y pues no recibíamos ni siquiera un volante de él, y yo decía, pues si no tenemos contacto con la guerrilla rural, pues ¿cómo? Y aquí en Monterrey son muy represivos y nos vigilan y todos andamos escondidos, y pues tarde que temprano nos van a matar o nos van a agarrar. Y una cosa que cuestionaba yo mucho es que lamentablemente mis compañeros
se hicieron muy adictos a las drogas, principalmente a la marihuana. Y yo tenía muchos prejuicios frente a eso, y me preocupaba mucho que todos mis compañeros, pues por el temor o no sé, seguramente, ¿verdad? Se fumaban y tenían, y yo decía, pues nos van a agarrar con la marihuana, ¿verdad? Y pues nos van a encarcelar y vamos a tener que declarar, ¿verdad? Etcétera. Y yo pues me salí de mi casa, rentamos un departamento en los condominios y me fui a vivir ahí con el movimiento. Pero un día estaba yo en la Facultad de Química, pues ya casi ni estudiaba ni nada, ya nomás iba a la escuela a tomar lista, y ya creo que ya habían agarrado a Morales Final porque había metido armas a la facultad en un asalto, y llegó María de la Paz y de una manera muy alarmante nos dijo, se tienen que ir porque la policía tiene las fotos de todos nosotros. Y cuando yo llegué al barrio a llevar ropa y todo para irnos, vino un amigo mío y me dijo, vino la judicial y trae tu fotografía. No, pues sería verdad, no sería, ya no lo confirmé. Me fui y me comuniqué con el padre Salvador Rábago. Me dijo, no te asustes, mantente tranquilo en tu casa, vete a no sé qué parte, allá vivía Nacho allá por Paricutín 2 de abril, pero esa casa ya la tenían muy detectada. Total, me fui a la casa de Ofelio, de otro compañero, y ahí pasaron por mí y me dieron un boleto para irme a Guadalajara y me instalaron en el seminario de Fuente Grande, seminario de los jesuitas. Y pues yo llegué todo asustado y todo, y ahí estuve durante 6 meses. Y no, pues es una experiencia supremamente muy fuerte. ¿Tú estabas solo allá de Monterrey? ¿No iba nadie más contigo? No, yo estaba solo. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá, Nacho? 6 meses. A pesar de que el superior de la comunidad era Fernando Azuela, él, conforme fue tomando más confianza conmigo, me empezó a invitar a la misa de no de los novicios, de los juniores que están más avanzados, y a compartir ahí con ellos como si viviera con ellos, ya que me tuvieron más confianza. Y entonces él me dedicaba un poco de tiempo y me mostraba documentales impresionantes de Hitler, de Stalin, de que a veces está trabajando uno para los dictadores o para gente que mata al pueblo, y que no estuviera, que no me sintiera mal. Entonces secuestraron a Aranguren en Guadalajara, hubo un enfrentamiento muy fuerte, la guerrilla, y como que era algunos ahí me comentaban, ¿verdad? Y todos los días se prendía mi vida comunitaria, se prendía el radio, se oían las noticias. Y entonces Fernando me dijo, oye Nacho, ahora en Semana Santa quiero que me acompañes toda la semana a Tololotlán.
te llevas la guitarra y va el fulano y todo, y se ponen a ensayar las canciones. Y vas a tener la cosa del voleibol y lo de la guitarra junto con otro. Y es una comunidad de indígenas, ahí no la vamos a pasar, vamos a dormir en la iglesia y no, está bien. Lo que yo no sabía, ¿verdad?, es que habían ido a buscarme Nacho y unos otros, y él les había dicho que yo ya no estaba, que me había ido. Pues seguramente venían a decirme, oye, pues vámonos a entrar a los guamás. A la clandestinidad. Sí, y déjate ya aquí con los curitas que estás haciendo. Y él les dijo, no, ya no está aquí. Es más, vinieron sus familiares ya investigaron, y si era cierto, ya investigaron dónde está y todo, porque allá ya supieron que la policía y que no sé qué. Los familiares quisieron saber dónde está y sus familiares ya, pero él ya se fue. No era cierto, estaba yo en Tololotlán. Por supuesto que yo nunca le reclamaba nada. Al contrario, me puse a reflexionar, bueno, ¿por qué hizo esto? Y no, pues ya quedó así, y entonces yo, pues ya me voy a Monterrey. Entonces, una hermana mía, y me metí a la Facultad de Filosofía, ya influido por toda la línea de los jesuitas y la teología y todo eso, decidí de ingeniería pasarme a filosofía. Y en cuanto vi que estaba todo calmado y que otros que habían andado con nosotros nuestros compañeros, pues a pesar que los mataron y todo, nunca soltaron sopa de nosotros. O no sé, como murieron de una manera muy fea, tortuosa. ¿Como quiénes? Como Nacho. Lo encontraron en un terreno baldío, eso me lo dijo el padre superior, el otro padre que estaba en Puente Grande, que lo encontraron en un terreno baldío totalmente torturado, que tenía aquí alfileres metidos en las uñas, tenía quemado el cuerpo con cigarros. ¿Y quién más, Nacho? Ajá. Salas Lo estaban buscando. también, que ya sabían cuáles eran todos los de la liga. Y pues que iban a arrasar con todo. Pero así, vamos a decir, oficialmente, o sea, ustedes Sí. no pertenecían a la liga, eran apenas como Sí, personas pues, a los que ellos estaban contactando, De ¿verdad? para meternos ahí. Ajá. Fuimos a 2 entrenamientos a la sierra. Maestra. Y pues ya nos estaban preparando. Iba yo, el compañero Miguel Fiscal, que yo le había invitado, era del barrio, era muy aguerrido. Y otros que, pues por ahí de otras facultades, ¿verdad? Y hacíamos entrenamiento en la sierra, a subir por los arroyos y esto y lo otro, ¿verdad? Pero nunca llegamos al ejercicio de las armas. Y yo en ese tiempo no sabía ni manejar. Entonces hacía cosas. ¿Qué tenías de edad? No, pues estaba en la prepa, había salido de la prepa 16, 18 años. Me he metido al área de ingeniería, que eran nomás 2 semestres. Y luego ya pasabas a la facultad de ingeniería que hubieras escogido. Yo escogí la de ciencias químicas. Estuviste muy joven en la prepa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tenía 15 años
cuando entré a la prepa en el 68. Sí. Pero tú dices que tenías... Sí, como 15, 16. Saliste muy jovencito de secundaria. Sí, porque yo me vine de Ciudad Victoria y no sé por qué razón, creo que porque tengo 2 actas de nacimiento, no sé cuál fue el error. Una que dice que el 31 de julio dice el 31 de octubre, una es del 50, esto es del 51, pero la que yo hago valer es la del, pues la que hicieron valer es la de octubre, pero aquí en mi casa pues la que hacen valer es la del día de San Ignacio. Entonces, pues me metieron a la primaria indebidamente. Ese error. Entonces, oye, Nacho, entre un año antes. Y entonces tú ya empezaste, por ejemplo, en el 71 también participaste. Sí. Más o menos. Sí. Habíamos salido de la prepa. Yo me metí al área de ingeniería. En el área de ingeniería seguimos organizando a la gente. Sí vino el movimiento de Ulises. Participamos con los Espartacos, con Severo, con Leonardo, y formamos una mesa directiva en ingeniería civil con activistas y llegamos a tener ahí la representación estudiantil en el área de ingeniería. Ahí sí le pusimos de presidente a Solesi, pesaba como 200 kilos, pero porque había muchos porros. Román y yo, Gerardo Dávila, puros activistas, formamos esa mesa directiva y esa mesa directiva ayudó mucho, ¿no? Pero nunca nos pronunciamos por Ulises o por alguna persona para rector, porque nosotros andábamos en el asunto de la guerrilla, pero ahí queríamos estar. Habíamos leído que una protección importante para alguien que anda en la guerrilla son las masas, que te conozcan. O sea, y como ahí había masas, pues todo el mundo nos, ¿verdad? Y éramos los dirigentes además. Entonces esa protección pues nos daba mucha confianza, ¿verdad? Y eso fue ya por esos años. Pero luego ya regresando al seminario me metí a filosofía. Ya la liga estaba muy golpeada y entonces no tenía dinero para estudiar y me metí de obrero a Videoplan. Ahí era obrero y no, es un lugar muy difícil para hacer labor con los obreros. Sin embargo, logré formar un grupo de obreros que hasta la fecha son mis amigos. A Raúl y a Clemente y a varios que eran de los pueblos y eran muy aguerridos y estaban muy reprimidos. Y formamos un pequeño grupo. Y yo los instruía para cuando iban a las pláticas con el patrón a discutir sobre el salario y las prestaciones, cómo ganar las prestaciones de casas, de cosas importantes para ellos. Y la fábrica tenía muchísimo dinero, estaba exportando a Brasil vidrio Filtrasol, millones de dólares. Estaba en un auge tremendo, ¿verdad? Pero la explotación era al doble, era el doble la explotación. Y entonces los mayordomos más viejos me decían, aquí se le ocurre mencionar la palabra comunismo. Nosotros teníamos aquí abajo de los escritorios el letrero cristianismo y comunismo obligados por los jefes de la fábrica. No, Nacho, no se le ocurra porque como yo tocaba la guitarra, ellos me invitaban a sus pachangas y a las pachangas iban puros de confianza de ellos, donde podían hablar de la fábrica, del jefe, de todo, sin que vinieran lo que ellos llaman las palomas. No les dicen halcones, los trabajadores dicen palomas. Y ellos son los que han
informan y los infiltran donde saben que los trabajadores van a tomar, en cantinas, en la casa de Juan o de Pedro, o le dan dinero a un trabajador para que compre bastante carne, hasta marihuana si quieren, ¿verdad? Y en ciertas cantinas tienen crédito y así cosas terribles, ¿no? Y yo me sostuve ahí porque mi hermana fue secretaria de Roberto Sada, el papá de Cristina. Mi hermana era muy competente y habla 2 idiomas bastante bien. Y luego la contrataron. Y luego cuando murió, ella era la secretaria de Monfort, que lo dejaron casi a cargo de toda la fábrica. Entonces decía, no, pues es la hermana de Nacho, está ahí con el mero jefe, ¿verdad? Y eso, pues yo lo aprovechaba muy bien. Incluso él llegó a decirme que qué estaba haciendo en la Facultad de Filosofía, que él podía mandarme a Brasil con un sueldo de 20, 30 mil pesos mensuales, viajar en avión y todo. Y yo, no, es que pues lo estoy pensando, porque mire, esa carrera se ayuda mucho. Ustedes los empresarios creen que no, pero ¿en qué ayuda eso? Pues a explicar lo que está sucediendo en el mundo y a tener más claridad sobre la vida espiritual. No, pues eso no nos interesa. Bueno, pues no. Entonces mi hermana me platicaba cómo trataba a los trabajadores, era muy déspota. Y dice mi hermana que cuando iba un líder ahí, decía, oiga, ¿qué clase de cucaracho está ahí afuera? No, pues es un trabajador. Bueno, pues páselo. Y pues este hombre vestía impecablemente con un carro del año y no, pues todo el mundo lo saludaba, ¿verdad? Con mucho respeto y todo eso. Entonces ya así veladamente me dijo, pues yo lo que no quiero son problemas en la fábrica. Y le ofrezco, los ingenieros tienen muy buen concepto de usted como trabajador. Dijo, pero vamos a tener que hacer una cosa, lo vamos a tener que quitar de obrero y lo vamos a poner de empleado. Eso implicaba un control más directo por parte de ellos. Y para el colmo me mandaron a un departamento donde yo tenía que estar viendo como estar aquí 12 mesas de gente trabajando como en las galeras romanas, porque les daban un premio y de eso me encargaba yo de calcularlo, trabajando como esclavo. Yo creo que lo hicieron para que tronara y me saliera de la fábrica, para decir aquí nosotros somos los que, a ver si aguantan. Y no, pues ahí lo mismo, hice un grupo, batallé mucho con ellos para que tuvieran confianza. Ellos iban a trabajar y a ganar más dinero. Y mientras la fábrica les diera eso, pues adelante. Entonces los de carpintería se hicieron mis aliados porque ellos recibían todo el ruido y el ruido era impresionante. Podía causar una sordera en un año. Las condiciones de trabajo eran horribles. Y entonces me mantuve ahí. Obviamente pues ya no aguanté, ¿verdad? Y un buen día me fui cuando estaba ahí recibí la noticia de Nacho y de mi primo que había muerto también. Él vivía en Guadalajara. Pero mi primo estaba en la universidad, era muy amigo de los unos. Y algunas veces me fue a ver al seminario. Y murió en un accidente automovilístico. Y el padre Ramos me avisó y me dijo que no fuera a tener una reacción. Violenta, no fuera a tener una reacción violenta.
pues así le hice. Eso No. ya era el 71 más o menos. Sí, ya. Cuando Echeverría me metí a dar clase a la prepa, porque Echeverría andaba metiendo a todo el mundo. Yo todavía no terminaba la carrera y ya estaba en clase. A esto por horas, ¿verdad? Y así permanecí hasta que me jubilaron. ¿Hasta que te jubilaron? ¿En qué año te jubilaron? Hace 2 años, 3 años. A ver, ¿y por qué dices que Echeverría, Echeverría con aquello de la apertura? traía más dinero que Obama repartiendo a las universidades y dando plazas y plantas. Ajá. O sea, y más cuando le decían, este era un líder estudiantil, mételo a dar clases rápido. Sí. O sea, para cortar. Aquella cosa que le dijeron la apertura, ¿no? Sí, Los así es. aperturos y la apertura. No, Echeverría venía aquí, se ponía la chaqueta y daba dinero y no, olvídate, era echó a andar el servicio social con millones de pesos. Cada rato le quitaba dinero. En ese tiempo, el aguinaldo de un trabajador de la universidad alcanzaba para comprar un Volkswagen, con el puro aguinaldo. Echeverría andaba repartiendo dinero como loco y cooptando el mayor número de gente que se podía. Amigos míos que habían estado en la prepa de derecha me decían, órale, güey, sí, es tu oportunidad, métete ahí que te den una chamba. Echeverría anda repartiendo entre ustedes todo el dineral del mundo. Obviamente pues, con el propósito de controlar el movimiento estudiantil. Sí. O de que el que no hubieran controlar, pues reprimirlo o matarlos. Porque así actuaron. Así actuaron. Yo digo que de nosotros, nuestros compañeros no soltaron las listas de nosotros. Eso es el único que creo. Porque no fuimos pues nos viéramos que teníamos familia, no sé qué vieron. ¿Verdad? Porque te decía, a mí me preocupaban 2 cosas. Una, la droga. Que fumaban, se ponían bien locos. La otra era que había alguna gente que militaba que tenían defectos físicos. Un brazo acá, una cosa. Y esos eran muy radicales. Pero porque no eran aceptados, según ellos, por la sociedad, no por el movimiento. Y esos eran muy peligrosos, porque iban y te querían meter, ¿verdad? Y por los acelerados como Rubio, que para variar andaba ahí en medio. Y iba a mi casa, no, ya tengo una pistola y que no sé qué, que está medio oxidada y que ya es la hora de irnos a la batalla. Y la chica, cabrón, espérate, cálmate. Y entonces ya cuando vio, ese día sonó el teléfono ahí y lo contesté y eran los ferrocarrileros. Y me dice, ¿tú conoces a los obreros? Espérate, cálmate, hay que reunirnos con ellos. No pueden reunirse, Raúl, ellos andan metidos ya en la guerrilla. Y me están hablando porque necesitan un tirón para llevarse a un compañero. Yo te acompaño, no quiero que me acompañe. Imagínate. ¿No? Pues desde los más radicalosos, sin planteamientos, sin programas, no sé cómo, te querían incitar a que hicieras un escuadrón, ¿no? La chingada, que te sumaras con armas al movimiento. Pero no, yo nunca acepté eso. Me fui a filosofía, luego Piñero se puso muy represivo con nosotros. A mí me dijo, lo mejor sería usted que le busque, porque aquí no lo voy a dejar que termine la carrera. Y de eso me encargo yo y Tomás González que según era el gran marxista y el gran líder sindical. No, pues el maestro me corrió de la magistrado. Y yo tuve que ir a terminar. Estando en la facultad me interesó mucho la pedagogía y me fui al CEU a terminar licenciatura en pedagogía. Y ya no me dejaban entrar a la universidad. Pero diste clase, dices que dabas clase en filosofía. No, en la prepa 1. Dabas clase Siempre di en clases, sí, pero yo estaba promoviendo una encuesta entre las prepas para que tuviéramos trabajo los egresados de filosofía, que la única ruta que teníamos era dar clases, porque yo lo había vivido en la fábrica. Ahí ni te pararas a que te dieran trabajo. ¿Y qué materias dabas?
No, pues di de todo, todas las materias menos física y química. De ahí para allá terminé dando matemáticas, porque me querían correr y me dijeron que nomás sabía hablar de matemáticas, pero no sabían que era mi hobby las matemáticas. Entonces, a molar, chingado. ¿Y estuviste todos esos años dando clase en prepa 1? Sí. Ajá. Y en filosofía iba a clases y daba clases. Y luego me radicalicé mucho cuando mataron a los líderes de Tierra y Libertad, A los percesionarios. a los posesionarios, y estaba el padre Héctor Viejo, el cual Salvador Rago le había encomendado el grupo de nosotros. Estaba estudiando sociología. Y fue Nacho Steines y no sé quién más. Yo era el dirigente ahí de varios colegios, incluyendo el de filosofía. Sacábamos un periódico que se llamaba Organización, entre el colegio de historia y yo, y el de letras, y teníamos la mayoría de representantes. Pero, un mal día, Nacho Steines, la raza de tierra, llegó a decirles que tuvieran mucho cuidado conmigo, que yo era un policía político, que antes de llegar a la escuela llegaba al campo militar y ahí me daban instrucciones de lo que yo tenía que venir a hacer a la universidad. Y eso moralmente duele mucho. ¿Y eso por qué lo dijo? ¿Mande? ¿De dónde sacó eso? No, pues porque ellos son expertos en desprestigiar. Son perversos, capaces de decir lo peor de ti. Y le saben dar muy bien al clavo. Porque yo entré en un proceso de desmoralización y tomadera, ¿verdad?, de que cómo era posible, sin valorar que mis compañeros ni caso les habían hecho, ¿verdad? Entonces, ya que vi más con calma, y los obreros que habían despedido de Vidroplano, los del vidrio soplado, don Juanito y todos ellos, que estaban en las cantinas de cantineros donde yo iba a tomar, empezaron a decir: no, hombre, Nacho, deja eso, tú conoces esto, no les hagas caso, mantente firme. Y volví a la facultad y otra vez, ¿verdad?, pero Tomás González, que es que era marxista y dirigente del sindicato, que no sé qué, pues nos corrió a mí y a otros, simplemente. Les dijo a los maestros: ustedes los van a poner en quinta, a ver cómo es. Y en ese tiempo imperaba el reglamento de que te echaban fuera, y me corrió. Y yo lo que tengo que aceptar es que yo estaba muy radical. Y buscaron nexos por todos lados en la universidad. Bueno, ¿quién lo financia? ¿Quién le hace que se mueva? ¿Qué pasa? Y solamente encontraron que mi compadre Neto Carrillo, compadre Somano, por eso Somano dice que es mi compadre, porque el que es compadre, que no sé qué, el otro compadre, será compadre. Aquí en Nuevo León dice que esa es la tradición. Entonces, él, mi compadre, era de derecha, amigo de Moreira, pero yo le había ayudado mucho a él, tratando de que se hiciera de izquierda. Pero su papá y su mamá de él eran muy reaccionarios y ya lo habían deformado. Entonces, pues mi compadre se fue a Francia. Me dijo: oye, compadre, me voy a ir a Francia y necesito a alguien que me sustituya en la prepa 1. En cuanto llegué a sustituir al otro día, Tomás González de Luna ya le estaba diciendo que me echaran de la prepa. Y dijo: ya tengo el contacto de Nacho Zapata, es Ernesto Carrillo Camarero. Y así, pero es paranoides, ¿verdad? Y yo, por el asunto del deporte, más que por la política, he sido alguien así, no famoso, pero sí aceptado
¿verdad? En el asunto del voleibol y del fútbol. Entonces eso me ayuda a tener muchos amigos que ni siquiera me preguntan, oye, y algunos sí saben, por supuesto, que estoy en la política. Entonces eso, yo tengo amigos de derecha, izquierda, del centro, que no son de nada, que son muy religiosos, porque pues eso no te puede impedir que tú partes tu vida, ¿verdad? Cuando ellos no te, al contrario, te han metido la mano por ti. Oye, Nacho, y por ejemplo, tú podrías decir, alguna X persona influyó en mí. ¿Quién sería esa persona o esas personas? Fundamentalmente son dos personas, bueno, tres: Salvador Rábago, Nacho Olivares y el maestro Severo Iglesias. Ellos han marcado mucho de Nacho, pues toda la forma de analizar la realidad y su forma tan brillante. De Severo, pues esta cuestión de la filosofía, que es una fiera, ¿verdad?, para eso, y de meterme a leer al mundo Husserl y a muchos filósofos que yo no tenía ni idea que existían. Y a Rábago, pues él me hizo consciente de la realidad social, ¿verdad? Él me dijo, aquí la cosa, Nacho, es esto y esto y esto y esto. Rábago primero, desde Rábago primero. Ajá. Sí, fue el primero en el que yo empecé a poner más atención y me daba lecturas. ¿En qué movimientos has participado? Bueno, participé en la secundaria, pues, en los movimientos estudiantiles, ahí iban mesas directivas. En la prepa también, y participé en el movimiento del 68. Participé con los obreros de fundidores, con los obreros de aquí del soplado de vidrio, con los ferrocarrileros, pues con los mineros, con los diferentes grupos, y en el movimiento estudiantil del 68, 71, y Cuando ya no eras estudiante, ¿en qué organizaciones, movimientos participaste? pues cuando no era estudiante, casi inmediatamente quise participar como diputado, candidato a diputado, con la misma idea de que nos conociera la sociedad, pero tuve el error de meterme al Partido Socialista de los Trabajadores, y ahí pues eran bien tranzas, y era un partido satélite del PRI. Sin embargo, nos dieron las candidaturas y todo el programa era socialista. Entonces eso ayudaba a tener discurso progresista, ¿verdad? Y entonces me metí de candidato. David Carrizales empezaba a hacer inquilinos en el Porvenir y me fue a entrevistar como candidato a diputado y a ver cuáles iban a ser mis proyectos si llegaba a la Cámara. No tenía ninguna posibilidad, pero bueno, y ahí permanecí hasta ser presidente del Partido Socialista de los Trabajadores, con Graco, con Chucho, con Zambrano, los actuales dirigentes del PRD, y llegué con ellos hasta el PMS, y en el PMS rompí con ellos por los acuerdos de San Andrés, cuando Chucho era senador y se negó a apoyar los acuerdos de San Andrés, y dejé el grupo de... ¿Eso en qué año fue? Eso ¿Que fue rompiste con ellos? Ya más reciente, no es mucho más reciente, ya del 80 para acá, sí, no mucho más reciente, porque el PMS, pues el PRD, ¿cuánto tiene? 20 años o más, 85, 15 años, ¿no? Tiene 27 años, y nomás duró un año el PMS y ya se hizo el PRD. Entonces eso fue más reciente. Del PMS pasaste al PRD.
Sí, como fundador del PRD. Fundador del PRD de aquí de Monterrey, Nacional. nacional. Sí, porque pues como quiera nosotros nos consideramos por la experiencia, tanto Cuauhtémoc, Porfirio, como Eberto, como el dirigente del Barzón, el mismo Pablo, nos consideraban referencia aquí en Nuevo León, ¿verdad? Y consultaban con nosotros pues algunas cosas de reformas a los estatutos y de los delegados, cómo llevarlos al Congreso y cómo avanzar para ser de izquierda el PRD, porque al principio no estaba definido como un partido de izquierda, lo veía como un partido democrático. Y esto de los movimientos sociales que después, sin ser, o sea, siendo de PRD, pero también has estado con los braceros, con los de la Unión de Usuarios del Transporte. ¿Esto cuándo empezó? Esto empezó cuando conocí, hará unos 10 años, a Javier Orellana. Javier era una activista de la prepa que había sido alumno, y yo ya era maestro, que tenía el grupo 2 de octubre, sacaba su periódico y todo, y yo vivía platicando con él que eso no lo iba a llevar a ninguna parte para avanzar políticamente. Después él reconsideró todo eso, entró con nosotros al PMS, ya no quiso entrar al PRD y me dijo que el futuro estaba en los movimientos ciudadanos, que lo analizara, que estaba el movimiento de los secuaceros y otros movimientos al cual nos podíamos acercar y crear una base social real que los partidos nunca iban a tener. Y ya se nos ocurrió acercarnos más a los documentos de Marcos. Estuvimos en el cerco ciudadano con Lidia, con Héctor González, con Rosaura. Fuimos al primer cerco ciudadano allá en San Cristóbal. Nos acercamos más a los movimientos que estaban surgiendo. Y Javier publicaba su revista y yo empecé a ayudarle. ¿Qué revista es? La revista Gente se llamaba. Y pues algunos, en el último de la revista publicó todos los documentos de Zapatismo, todos. Y pues la capacidad de Javier y su inteligencia y todo eso, no a los grupos protagónicos y desviados, perversos, nunca lo aceptaron. Y Javier era muy brillante, pero tenía un defecto. Si no era el jefe, no jalaba. Él tenía que ser el presidente. Si no, olvídense de él. Y bueno, pues a mí no me... que políticamente eso significa, les decía yo, pues ponte a trabajar. Si quieres ser presidente, pues vas a tener mucho trabajo, qué bueno. Entonces, formamos la Alianza de Usuarios. Lamentablemente Javier entró en un proceso muy fuerte de alcoholismo y drogadicción, país. Pero a mí ya habíamos discutido él y yo, y ya estaba yo con el movimiento de los secuaceros, continuaba con el movimiento de la Alianza de Usuarios, que es hasta la fecha lo que hemos tratado de sostener. Ya más recientemente Mario Fernández habla conmigo y me dice que cuál es el problema de la izquierda, y yo le digo que es la dispersión y el canibalismo de los cuadros y la ansiedad por tener gente, porque nadie hace labor real ni compromisos reales con la gente. Y entonces yo le digo que lo que se necesita es un lugar que aglutine a los movimientos sociales, y él dice: yo estoy dispuesto a poner una oficina con ese objetivo y respetar los movimientos que tú acerques ahí, ¿verdad? Y bueno, pues nos instalamos ahí con ese propósito en la Lamberri 913, que es donde actualmente operamos, ¿verdad? En el sentido de
prestar la casa. ¿Pero eso era antes de Morena o ya cuando estaba Morena? No, antes de Morena. Sí. Ya cuando estaba Morena, pues eso ya no se pudo convertir en la casa de Morena, porque ya Morena tenía una distribución y un esquema de organización, ¿verdad?, que no permitía y que entrábamos en contradicción nosotros. Morena puede ir ahí como un movimiento más. ¿Sí? Y además... ¿Pero esta casa cómo se llama? La Casa de los Movimientos Sociales. Así. Okay. Sí. Y ahí pues van los de la Pastora, van los de Morena, van los de Morenaje, van los de... Pero esta casa funciona porque el PRD da algún financiamiento. El PRD no tiene nada que ver, nada. El financiamiento lo da Mario Fernández. ¿Mario Fernández? Todo el financiamiento. ¿Y él quién es? Mario pues, es un viejo militante de la izquierda, venido de empresario durante el periodo de Salinas. Él y otro grupo hicieron grandes negocios, se hicieron ricos, ¿verdad? Pero gente de izquierda, como Lucas, ¿verdad? Y en la pasada elección de López Obrador, pues participó muy comprometido, ¿verdad? Y ahora volvió a participar y lo nombraron coordinador de Morena y coordinador de las campañas federales. Y nosotros, al ver que López Obrador pues, tiene confianza en él, ¿verdad? Yo principalmente tengo relación con su hermano, con Pepe Fernández, más que relación con Mario. Y a través de se paga la renta, se paga todo. Yo no meto mano, más que haya quien esté ahí. Y hace poco metimos un teléfono, internet y todo, porque si no, pues estamos ahí aislados. Pues sí, ¿verdad? Y nos ha ido muy bien. O sea, mucha gente acude ahí con plena confianza. Ahorita nos acaban de pedir la casa para que toda la noche esté abierta. Y así, no hemos tenido, porque hemos evadido la parte perversa de la izquierda y destructiva y que consciente e inconscientemente está ligada al gobierno. Para nosotros aparece muy claro que mucha gente del Partido Comunista, lamentablemente, lo que quería es estar bien o ser protagonista y se van con el gobierno a base de puro dinero, ¿no? Y son muy peligrosos esa gente, peligrosísimos. Oye, Nacho, y bueno, de literatura, ¿qué teorías, qué libros podrían decir que te han servido para esta conciencia, para esta participación? Que dices, bueno, primero participaste como dentro del partido y luego te fuiste al movimiento social, pero sigue siendo del partido. Sí, o sea, el partido no ha renunciado, pero se dio un fenómeno personal en mí. Muchos llegaron con Cuauhtémoc de movimientos sociales y la política los pervirtió, los corrompió. Y yo al revés, llegué al partido y luego me fui a los movimientos sociales. Que era eso, tiene mucho significado para mí, porque la burocracia partidaria es estalinista, autoritaria, ¿verdad? Y vertical, la democrática no tiene nada. Entonces te asfixia ese ambiente, y ya, como el movimiento de los desplaceros es nacional, pues, ¿qué tiempo le puedes dedicar al PRD? Sin embargo, yo tenía la idea que si López Obrador se salía, pues yo también me iba a salir. Pero yo más que todo, más que López Obrador, yo esperaría que se saliera Cuauhtémoc Cárdenas, que es el verdadero fundador del PRD, no lo es Andrés Manuel, ¿verdad? Entonces, ese fue mi proceso inverso, ¿verdad? ¿Y qué teorías o qué pues textos, qué autores? Leí a Regis Debray, a Carlos Marighella, que son manuales de guerrilla urbana. Leí a Mao, no en las tesis filosóficas, sino en las tomas, ¿verdad? En las recomendaciones que hace para llegar a los pueblos
cómo hablar con la comunidad. Dijiste de Bray, ¿y quién más? Bray, y uno es Regis de Bray, y el otro es Carlos Marillela, un brasileño, que tiene un manual de la guerrilla. Leí a un teórico italiano que se cuida de la aureola, que casi, lo mismo que nadie nos lo mencionaba, y algunos teóricos brasileños como Eduardo Fioravanti, que analiza los modos de producción, al líder obrero de Bélgica, que era trotskista, porque tiene un análisis sobre la evolución del marxismo en América Latina. ¿Por qué no hemos nosotros dado el salto a una sociedad socialista? Y es un líder obrero, no recuerdo su nombre. Tiene varios libros. Y al pasar de lo de la participación política a la participación de movimientos sociales, ¿hubo alguna teoría? No, claro, pues ahí ya me metí más al marxismo, a leer a Durkheim, a los sociólogos, y a Marx principalmente, desde el Capital hasta los Grundrises. Claro que no soy un experto en eso, pero intenté tener una explicación de la teoría económica de Marx y la teoría social de Marx. Y por supuesto leí los Grundrises, leí la dialéctica de la naturaleza de Engels y de Marx. Es decir, lo que es la literatura relacionada con Engels y con Marx, la explotación de los trabajadores en Inglaterra, me empapé bastante. Y cuando estaba en la prueba, pues leí sobre el movimiento estudiantil francés mucho, los líderes estudiantiles y la forma en que se movieron ellos con sus consignas y su forma de organizarse y todo, ¿verdad? Y ahí pues, yo tenía un vacío en el análisis, que no analizaba el sistema económico, nomás lo que hacía, cuando había una explicación más a fondo, ¿verdad? Y ahora leo mucho sobre movimientos sociales. Por ejemplo, ahora que se vino lo de Egipto, pues he estado buscando literatura, qué pasó, cómo surgió todo eso, ¿ya? Donde grandes movimientos de masas, aparentemente sin dirigentes y nada. Lo de Wałęsa también he tratado de ver como un trabajador, un obrero. Lo de Lula, o sea, ya gentes que han tomado el poder, como Lula luchó, no sé si 4 o 5 veces por la presidencia, ¿no? Y eso es lo que últimamente he estado leyendo, y me han interesado las biografías de algunos personajes que no tienen aparentemente nada que ver, pero son los que deciden ya conocerlos, que es la de la derecha de Felipe Calderón, de Espino, del mismo Diego, ¿de dónde salieron? ¿A qué se dedican? Y esa es una recomendación muy reiterada del licenciado Lucas. De la última visita que tuve con él, me regaló la biografía de todos los candidatos y aspirantes a la presidencia. Antes de que hables, conoce quiénes son de partido. Y a raíz de eso, pues, es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo, y volví a leer a Maquiavelo, porque hay mucha gente perversa. Y solamente viendo ahí cómo explica Maquiavelo todos sus recovecos, ¿verdad? Te das cuenta de que Maquiavelo era tan astuto que hasta tenía un hechicero que le decía si iba a llover o no iba a llover. Era, tal vez un político o no creo equivocarme, que más leguas ha recorrido a caballo para ir a los principiados, a hacer política. Y sin embargo, pues murió la miseria. ¿No? Un gran aportador, pero de los clásicos, ¿verdad? Ya no volví a leer a Tomás Moro, los que le llaman los utópicos, ¿verdad? Ya me parecieron un poco así, metido en tanta cosa de la realidad, me parecieron un poco así, como que no dan una salida, ¿verdad? Y de los religiosos, pues un poco le quise entrar a San Agustín, pero no es tan fácil. A Santo Tomás por medios.
Si quiero leer la Suma Teológica, pues me va a hacer viejito. Y más si quiero explicarme. ¿De Teología de la Liberación? No, pues de Teología de la Liberación he leído al peruano. ¿Cómo se llama? Fray Beto. ¿Cómo? ¿A quién dijiste? Al peruano. Ah, Se me olvida su nombre. Sí. Al obispo Cámara, ¿cómo se llama? Helder. Como a 13 he leído de la Teología de la Liberación. ¿Y qué es lo que tú piensas que te ha mantenido constante? ¿Qué valores, qué ideas, qué cosa es lo que tú sientes que te ha hecho que continúes en la política, en la participación ciudadana, en todo esto? Sí, yo personalmente tiendo a ser muy solidario y quedo muy inconforme, siento un vacío si la solidaridad no se extiende. O sea, no basta ser solidario con mis amigos, mi familia, como que la inquietud es más a fondo. Y eso yo encontré que en la política puede, en la lucha, pero ser constante y permanente. De otra manera no es fácil que la gente crea que uno es solidario, menos en nuestro país. Entonces, y la otra pues es la situación que desde niño viví en mi casa, ¿verdad? Falto de todo. ¿Qué esperas tú? Nada más quiero comentarte esto. Yo estoy convencido que si no me hubiera dedicado a la política, hubiera sido un delincuente. ¿Por qué, Nacho? ¿Por la situación? Porque las condiciones en las que yo me desarrollé eran vecindades, donde todos llegaban con cuchillos y prostitutas. ¿Dónde vivías, perdón? Vivía en una vecindad que estaba aquí en 5 de Mayo en Mina, ya que tumbaron la vecindad. Y en esa vecindad pues vi cosas de la pobreza extrema y de la necesidad de la gente. Entonces yo pues decía, ¿cómo, hombre? Pues, siendo Monterrey tan grande, ¿por qué la gente no está motivada a hacerse de un dinerito o algo? Entonces yo me iba a ayudarle a los que vivían ahí, que eran meseros, pero todos eran bien borrachos y bien mujeriegos. Y a veces terminaba en un burdel, estaba chiquillo yo, por mi modo, hasta que, estando chiquillo, se me ocurrió la idea, dije, bueno, pero yo si quiero ganarme dinero, ¿qué ando haciendo detrás de estos? Que me pagan y todo, pero me quieren hasta violar. Entonces dije, no, aquí está de la chingada. Entonces me puse a vender periódicos y a lavar carros. Entonces vendía El Tiempo, El Sol, y los fines de semana lavaba carros y tenía dinero. Y con eso pues lideraba a los de ahí de la cuadra y la chingada. Y había 2 listos ahí que vamos a vender paletas y la chingada, lo que hace el pueblo, ¿verdad? Y eso yo me volví a cuestionar, bueno, ¿cómo, hombre? ¿Cuánto nos podemos ganar en las paletas? ¿Verdad? En bolear. Pero tenía unos amigos muy necesitados y muy listos, entonces llegaba a una casa rica, señor, le boleamos los zapatos, no, le arreglamos el jardín, no, le limpiamos el carro, no, no, bueno, no me regala un taco, bueno, total eran muy hábiles para
para quitarle algo a los ricos. Y luego a los que nos íbamos ganando, que sí nos aceptan. Bueno, de fácil le están 20 pares de zapatos, boleros. ¿Cuánto me va a cobrar? No, pues qué tanto. Y entonces, ellos, como íbamos, nos daban aguinaldo. Y nos daban bolsas. No, son los dulces que no comíamos nosotros, ¿no? Y eso, el tener dinero y ganarlo por ti mismo, bueno, claro, yo le tenía que dar a mamá y todo, pero pues me sobraba dinero. Yo tenía para un chocolate y cosas así, ¿no? La mayoría no tenía. Y luego iba a jugar, pues me sentía más sansón, ¿verdad? Estaba más motivado. Voy a comprarme unos tenis usados, no nuevos, ¿no? Y no, pues ya no andaba tan, pues así, tan roto y esto y lo otro, ¿verdad? Como andamos las cosas. ¿Qué dirías tú a las nuevas generaciones para mantener una conciencia social, la solidaridad, la participación? ¿Qué recomendarías a los jóvenes y a la gente que trabaja con jóvenes? Yo recomiendo que primero se quiten el individualismo tan metido en el capitalismo, que piensan que todo lo deben hacer en beneficio, y si no hay beneficio, no hacer nada. Buscar tener un tiempo para invertir, pero invertirlo realmente, no nomás por ir con ellos. Y decirles, aquí hay un sistema opresor, etcétera, en el cual principalmente nos organiza y tenemos que vencer eso. En segundo, contextualizar, ustedes están viviendo, pero esto que están viviendo es producto de esto y esto y esto. Ustedes necesitan no andar aquí desinformados. Y el tercero es que no dejen de estudiar con esa facilidad de que no, ya que becas y que está muy comercializada y privatizada la educación, y es un gran pretexto para no estudiar, porque hay desempleo y hay miseria, y no hay promoción de becas en los barrios pobres. La universidad no sería capaz de insertar una prueba en Pueblo Nuevo, o no sé, ¿verdad? Porque pues, bueno, los muchachos de ese sector son muy bravos, ¿verdad? O mandar un equipo de sociólogos allá a la risca, no sé, de psicólogos. No creo que la universidad tenga ese sentido por el trabajo social. El rector acaba de decir que va a mandar poner al servicio la entrega de los fondos que le están regresando al Infonavit, y que va a poner las prepas. No saben lo que se está metiendo. Es un problema muy serio, que se trata de entregarle dinero a los trabajadores, y que obviamente no les van a dar lo justo y lo que tú quieras, y la universidad puede terminar metida en un problema legal. Aparte no tiene ninguna... Qué bueno que lo hacen los estudiantes, y ojalá y a través de eso se concientizara. Pero la manera que lo están haciendo es como decir, bueno, pues vamos allá a darles una ayudadita, como darles una limosna. Y creo que esa actitud pues, es verdaderamente inaceptable, ¿verdad? Y se debe decir a los estudiantes, investiga sobre el Infonavit, por qué les están dando hasta ahorita, qué hicieron con el dinero, cuando estaba Echeverría, etcétera, y que de un problema social también se hagan conscientes, ¿verdad? De la problemática. Entonces yo digo eso, que no sean individualistas, que es un cáncer del sistema capitalista, que se hagan más colectivos. Ese nombre que le han dado a las nuevas organizaciones me parece excelente, colectivo de la pastora, colectivo no sé qué, ¿verdad? Me parece excelente que lo hacen. Una última pregunta. ¿Cuáles son los valores? Bueno, ya han mencionado algunos en lo que has dicho, pero así en concreto, ¿cuáles son los valores que te mueven? Bueno, lo que
digo es la solidaridad, ¿verdad? Obviamente, pues el querer al prójimo, el amor al prójimo, si no lo quieres, lo ves como una persona más, ¿verdad? Y en eso va procurar amistades que te duren tiempo, o sea, que vean que realmente con todos los defectos tú puedes crear un círculo de personas, ¿verdad? Y mostrarles a ellos que eso se puede, ¿verdad? Por eso los colectivos, la vida en comunidad, nos ayuda a promover esos valores. Y algunos que yo no había considerado, y que ahora que voy al sur del estado lo analizo más despacio, es la valentía, ¿verdad? Los campesinos, no solo por ignorantes, sino también por impotencia y pobreza, lo que tú quieras, lo único que les queda es ser valientes, ¿verdad? Y en la ciudad somos bien sacatones, ¿verdad? Entonces, si no, aparentemente, pues eso podría confundirse con la violencia y lo que sea, pero no, simplemente enfrentar, tener ese valor, ¿verdad? De enfrentar, pues, lo que se presente en un momento determinado. Entonces, el tener el amor por los demás y ser caritativo hasta donde puedes, atender a la gente en lo que puedes darle la mano, eso ayuda mucho a consolidarte como persona social, ¿verdad? Que sabes convivir con la sociedad y que sabes que la sociedad tiene problemas graves. De otra manera, pues no te haces consciente y terminas por decir, no, pues solo cuento. A mí que me den mi carro último modelo, mi casa y adiós, ¿verdad? Y ya, te olvidas de todo lo demás. Y eso es en lo que yo creo. No solo creo, estoy convencido de eso. Okay. Ay, Nacho, pues muchas gracias. Hombre, ya voy a cortar aquí. Ya se me está acabando la batería. Sí. Pero sí alcanzaste. Sí.